Y ahora cambiamos de tópico de la ciberseguridad, nos vamos a la ciberpolítica. Y para eso cuento con Julio Schilling, quien es analista, autor, politólogo. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Pero más bien, gracias a Dios, Jorge, encantado de estar contigo. Claro que sí. Julio, mira, hay una información aquí que dice que una coalición bipartidista de miembros del Congreso presentó un proyecto de ley que va a imponer sanciones permanentes de los Estados Unidos al sector energético de Irán. La ley se llama Solidificar sanciones a Irán, por supuesto es la traducción al español porque es en inglés, presentada el 1 de mayo, o sea, hace un par de días, por los representantes Michael McCall, republicano por Texas, Michelle Steele, republicana por California, y Susie Lee, demócrata por Nevada, y haría que las sanciones bajo la ley de sanciones a Irán de 1996 queden permanentes porque expirarían en el año 2026, pero de alguna manera queden permanentes. La ley eliminaría esta disposición y permitiría al presidente renunciar a las sanciones contra Irán. ¿Qué es esto? Bueno, lo que buscan, Jorge, es una versión de lo que fue lo que es la ley Helms-Burton, la intención de la ley Helms-Burton en el caso de Cuba, y eso es quitarle la potestad a la rama ejecutiva de poner sanciones. En este caso, la administración Biden ha expresado repetidas veces un deseo de facilitarle al régimen de los ayatolás determinados mecanismos para no solo retornar a esos acuerdos fallidos que amenazan la paz internacional, sino ven en Irán, o sea, una visión falsa de la realidad. Aquí estamos viendo otra versión de los proyectos de Barack Obama a otra escala, que ven en el despotismo iraní una dictadura que no presenta la amenaza que realmente representa. Es un Estado muy poderoso que está entrelazado íntimamente con el socialismo continental, con el narcotráfico, y dicha legislación a la que te refieres busca precisamente limitarle la capacidad al presidente estadounidense, pues rescatar a los ayatolás, al régimen de los ayatolás, sí, con prebendas que van a utilizar para nada bueno. Pero cuando se dice que esta ley permitiría al presidente renunciar a las sanciones contra Irán, ¿qué quiere decir? Porque yo sé que el presidente Trump sacó a los Estados Unidos de este acuerdo con Irán y otras naciones, que lo hizo el presidente Obama en su momento y que supuestamente iba a limitar el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, comprando tiempo, unos 15 años. Después de esos 15 años, Obama parece que quería pasarle el problema al presidente de turno. En la práctica, esto no funcionó. El presidente Trump, como dije al principio, nos sacó. Yo sé que Estados Unidos e Irán, al igual que otras naciones, están en negociaciones por un nuevo acuerdo. Cuando se dice que esta ley permitiría al presidente renunciar a las sanciones, le están dejando al presidente una especie de salida en la eventualidad de que se logre un acuerdo. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, eso, y fíjate que la referencia que hice a la ley Helms-Burton, pues con esa sección que has mencionado, haré referencia a otra ley, la ley Libertad, que le permitió, o sea, que permitió la venta de ciertos productos al régimen castrista. En otras palabras, fue criticado por muchos como, por un lado, presentaba sanciones, pero por otro lado, indirectamente en esto, esa parte que mencionas lo que busca es
para que tenga la aprobación. Pero esto, Jorge, mira, hay que entenderlo dentro de un rompecabezas mucho más grande, y eso es la decisión de los Estados Unidos de avanzar. Sí. Energía. Entonces, te perdimos ahí. Lo que hace es manifestar el deseo de los Estados Unidos de avanzar, dices tú. No, de renunciar a ser el mayor productor de petróleo en el mundo. O sea, la actual administración está basando literalmente todas sus decisiones políticas y económicas alrededor de la idea de que los Estados Unidos va a dejar de ser el mayor productor de petróleo, mayor exportador, y dejar que lo produzcan otros países, no importa si eso causa inflación en los Estados Unidos, no importa si causa enormes incomodidad y que los Estados Unidos no tienen la infraestructura, realmente ningún país lo tiene, para poder ser libre del uso de petróleo y productos de petróleo. Sí. Sin embargo, para contentar los ambientalistas de la izquierda radical, pues esa es la dirección. Entonces le ponen esta campana porque saben que el presidente Biden, si cree que va a poder conseguir determinado petróleo de Irán, igual que lo está considerando con Venezuela, por ejemplo, pues entonces eso podría lograr su respaldo a ciertos proyectos. O sea, le están poniendo una zanahoria que sabe que este gobierno está muy interesado en eso. Tengo que hacer una pausa, mantente ahí por favor para seguir conversando sobre todos estos temas. Y amigos, me acompaña Julio Schilling para seguir conversando sobre diversos temas. En este caso nos vamos al tópico entre Rusia y Ucrania, siempre espinoso. Resulta que nos topamos hoy con la noticia de que estaba saliendo humo del Kremlin. Resulta que el Kremlin dijo que había derribado 2 drones antes de que pudieran atacar la residencia del presidente ruso, de Vladimir Putin, y Kiev negó cualquier implicación. Las autoridades rusas acusaron en el día de hoy a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con 2 drones durante la noche en un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin. El Kremlin tachó este supuesto intento de ataque de acto terrorista y dijo que las fuerzas militares y de seguridad rusas habían inutilizado los drones antes de que pudieran atacar. Estos drones y los fragmentos cayeron en el Kremlin sin que causaran víctimas ni daños materiales. Parece que ese fue el humo que se estuvo viendo en las diferentes fotografías, en los diferentes videos a través de la internet. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo, por supuesto, nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, peleamos en nuestro territorio. Y a propósito de esto, el presidente del Parlamento ruso pidió el uso de armas capaces de destruir al gobierno de Ucrania. ¿Cuál es tu lectura de esto que ha pasado, de este incidente? Fíjate, Jorge, o sea, se sabe, es más, desde el principio de esta guerra producida por Rusia, de tratar de asesinar al presidente ucraniano en las primeras semanas de la invasión, que mandaron un cuerpo para tratar de matarlo. Si ese fuera el caso que está ocurriendo, yo no tengo ningún problema con eso. Yo en este lado estoy al lado de Mike Pompeo, de Giorgia Meloni, conservadores que apoyan la lucha contra el despotismo de Putin. Es por muchas razones, es uno de los mayores aliados que tiene la dictadura castrista, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Nicaragua. Es un actor bastante activo en la subversión internacional, de modo de que la decisión de invadir a Ucrania
pues yo creo que los Estados Unidos no tiene otra posición sino que ayudar. Si China invadiera Taiwán, estaría también apoyando el esfuerzo del gobierno de Taiwán de defenderse. Yo creo que no nos queda otra y ojalá realmente esto, o sea, fuera un intento que ojalá que tenga más éxito la próxima vez y pueda justiciar a el dictador Putin. Me parecería formidable y pondría fin a la muerte de tantas personas, no solo ucranianos, sino rusos, muchos de ellos que están siendo llevados al frente a la fuerza, enfrentando un ejército mucho más capacitado en lucha. Me refiero al ucraniano, que llevan años. Algunos soldados desde el 2014 han estado preparándose, luchando contra las guerrillas que Putin había mandado, de modo de que la guerra nunca, o sea, es una opción preferible, pero cuando ya está la guerra y cuando hay un agresor de la potencial de Putin, no queda otra. Y fíjate, antes de cerrar la idea de que yo creo que esto lo hemos expresado, que las dificultades de la dictadura castrista en cuanto a los apagones y eso surgen a raíz de la invasión rusa a Ucrania y el escrutinio que tienen los bancos rusos. Y esa razón es sencilla, porque los bancos rusos han servido para esquivar las sanciones de los Estados Unidos y para el lavado de dinero del narcotráfico, no solo de Cuba comunista, sino también de la colonia venezolana. De modo de que esto siempre hay que entender, aunque hay tal vez ciertas cosas que uno le puede molestar del gobierno ucraniano, la realidad es que el Putin y el régimen que él tiene en lugar, es más, el modelo que el castrismo quisiera llegar es a una oligarquía cleptocrática como la que hay en Rusia. No es casualidad que el presidente de la Duma ha estado dando una cantidad de viajes extraordinarios a Cuba comunista. O sea que hay un vínculo estratégico entre el socialismo continental y el régimen de Putin. Y entonces, si Ucrania es el frente que ha tocado en este momento en la historia para combatir a ese mal, creo que no queda alternativa que seguir adelante. Hoy se le asignaron a Ucrania otros 300 millones de dólares. Le hemos dado más de 100 billones de dólares a Ucrania. ¿Tú estás a favor de esa cantidad de dinero para Ucrania? Jorge, estoy a favor por la sencilla razón de que estoy convencido que enemigos como Rusia, como Irán, como Cuba comunista, a la larga presentan no solo un costo superior en términos al daño que hacen, sino corren el riesgo de involucrar tropas estadounidenses, de modo de que el enfrentar, o sea, ya esto básicamente sí se ha convertido en una guerra no solo indirecta entre los Estados Unidos, sino también de la OTAN contra el régimen de Putin, pero quienes están poniendo las vidas son los ucranianos. Claro, ellos están en defensa de su territorio, pero no creo que hay salida a esto, porque de abandonar a Ucrania es el mensaje que vamos a enviarle a China, por ejemplo, de que están en perfecta espacio y latitud para invadir a Taiwán. Podemos decir que de los Estados Unidos no haber salido de la forma en que salió de Afganistán, tan vergonzosa, probablemente Putin no hubiera lanzado la invasión. Yo creo que hay muchas cosas que... y además es un tema controversial. Yo me opongo a la cantidad de dinero que se le ha enviado a Ucrania sin supervisión. Se presta mucho para el lavado de dinero. Yo creo que en esta historia entre Ucrania y Rusia, ambos países tienen su lado oscuro. Tanto Rusia, lo que tú dices de vínculo con el régimen castrista, todo eso es cierto. Ucrania
tiene la fama de ser uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, aquí hay todavía muchas preguntas que no tienen respuesta y me llama la atención el hecho de que esta guerra pudo haberse evitado si se le hubiesen puesto sanciones a Rusia desde que estaba acantonando tropas en la frontera con Bielorrusia, en la frontera con Ucrania. La administración Biden dijo, la amenaza de sanciones va a funcionar, y al final no funcionó. Yo sé que es un tema bastante complicado y que... No, tienes la razón, Jorge, y disculpa que te interrumpa este puntico, sí, porque efectivamente esto ha sido, fíjate, esto ha sido un fallo de cálculo de Putin, pero un fallo de cálculo también de Biden, sí, claro, que dio luz verde a Putin cuando dijo, a que invadiera, cuando dijo, bueno, una incursión no necesariamente es una invasión, o sea, estuvo sí, con un cantinfleo. O ya estoy especulando y tal vez a Biden le convenía el conflicto, le convenía la guerra también. Mira todo el dinero que le ha dado entonces a Zelensky, dinero que uno dice, ¿dónde estará tanta cantidad de armas? ¿Dónde estarán estas armas, no? Bueno, mira, quiero cambiar de tema aquí porque me quedan solamente un par de minutos para abrir las líneas, porque cuando abro las líneas se llenan y termino el programa con las líneas llenas, y siempre digo que voy a dar unos minutos más a los oyentes, pero es que los temas son apasionantes. Mira, esta información está siendo titulares ahora en la prensa americana. De hecho, el presidente Biden le respondió a los senadores Chuck Grassley por Iowa y a James Comer. Bueno, James Comer es de la Cámara de Representantes, Chuck Grassley sí es del Senado de los Estados Unidos, ¿no? Y tiene que ver con un documento que dicen estos representantes que tienen, que saben de su existencia. El presidente Biden dijo, eso está basado en fuentes anónimas que no tienen sentido. Bueno, voy a leer la información y después quisiera tu opinión. Los investigadores republicanos de la Cámara y el Senado, Cámara y Senado, ambos, dijeron en el día de hoy que se enteraron de que el FBI posee un documento que detalla un plan de soborno de pago por jugar, algo así como Pay by Play o Pay for Play, que involucra al presidente Joe Biden. Y lo citaron en un nuevo giro que tiene esta noticia en toda esta investigación de corrupción de la familia Biden. El miembro de mayor rango del Comité de Presupuesto del Senado y defensor de los whistleblowers o denunciantes desde hace mucho tiempo, Chuck Grassley, republicano por Iowa, y el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, dijeron que se enteraron del documento conocido como FD-1023 y se enteraron por un whistleblower, por un denunciante. Creemos que el FBI posee un documento interno no clasificado que incluye acusaciones muy serias y detalladas que implican al actual presidente de los Estados Unidos. Así dijo Grassley. Lo que no sabemos es qué ha hecho el FBI, si es que ha hecho algo para verificar estas afirmaciones o investigar más a fondo. El historial reciente del FBI de estropear investigaciones políticamente cargadas exige una estrecha supervisión del Congreso. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, voy a seguir con más de esta noticia. Y amigos, son las 5:36. En breve abro las líneas telefónicas. Termino con esta información que es muy importante. El representante James Comer dijo, la información proporcionada por un whistleblower o denunciante plantea preocupaciones de que el entonces vicepresidente Biden supuestamente participó en un plan de soborno con un ciudadano extranjero. El pueblo estadounidense necesita saber si el presidente Biden vendió los Estados Unidos de América para ganar dinero para sí mismo. El senador Grassley y yo buscaremos la verdad para garantizar la rendición de cuentas del pueblo americano. Comer dijo que su comité emitió una citación diseñada para obligar al FBI a producir el memorando. La citación exige, supina o citación, exige específicamente que la oficina, o sea, el FBI, entregue todos los archivos FD 1023 que contengan la palabra Biden
y todos los archivos adjuntos y documentos adjuntos. Y esta es una historia en desarrollo, va a ser actualizada, o sea que deben venir más detalles. Un par de minutos, Julio, para que me des tu impresión y pasar enseguida con los oyentes a través del 305-400-0670. Cómo no. Jorge, esto es uno de los frutos, la toma de la Cámara Baja de los republicanos. De pronto estamos viendo estos soplones, que ese es el nombre que se le llaman, que son, en mi estimación, patriotas, saliendo a denunciar el nivel de corrupción de la agencia policíaca más importante de los Estados Unidos, en este caso específico, encubriendo la administración posiblemente más corrupta en la historia de los Estados Unidos. Realmente esto hay que llevarlo a fondo, tienen que ser responsabilizados las personas, no solo del FBI, sino de la propia familia Biden. Yo estoy esperando y creo que es muy importante que se empiece a considerar hacer un juicio político, impeachment a el presidente Biden. Las razones sobran por qué eso se debería de hacer y cómo ha, en efecto, prestado y puesto a la seguridad de los Estados Unidos en riesgo con su relación y vínculo con China comunista solo y la de su familia. Basta para que demuestre ser un peligro a la seguridad nacional. Que el FBI esté sirviéndole de encubridor, es hora de que ya sean procesados, investigados y, si hay algo culpable, como todo indica, procesado. Alguien tiene que ser responsabilizado por esta fechoría que estamos viendo, no solo de la Casa Blanca, sino de el FBI. Muchísimas gracias, Julio, por tu opinión, por toda esa información también que nos has dado. Gracias. No, un placer. Claro que sí. Amigos, conté con Julio Schilling, quien es politólogo, analista, autor de libros, y me voy con los teléfonos a través del 305-400-0670.